Muy buenas tardes, bienvenidos a una capacitación más de Enconoctoparte. Soy el ingeniero Eduardo Castañeda. En esta ocasión nuestros amigos de Tomco traen para nosotros las nuevas generaciones de sensores de oxígeno, impartidas por los ingenieros Juan Sánchez e Iván Reyes. Cualquier duda, comentario, vamos a estar muy al pendiente para responderla cuanto antes. ¿Qué tal, amigos de Tomco? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y ahora el curso de sensores de oxígeno de nueva generación. Mi compañero, el ingeniero Reyes, y un servidor, estamos a sus órdenes para todas las preguntas, consultas en este curso. Es información bastante interesante, vamos a ver muchas cuestiones de diagnóstico principalmente en lo que es sensores de oxígeno. Y bueno, nosotros somos Grupo Dynamex. Recuerden que tenemos diversos productos. Aquí también contamos con la información de nuestros catálogos. Quiero decirles que Tomco de México siempre se ha caracterizado por liderar. Somos líderes y pioneros de inyección electrónica, siempre vamos a la vanguardia en cuanto a la tecnología y todo lo que se implementa con los nuevos sistemas en armadoras en todas las marcas, ¿no? Entonces, este curso es bastante interesante. Vamos a ir viendo las prioridades simplemente de lo que tenemos como parte de información, ¿verdad? Y por supuesto, hay que compartir información. Si también nos hacen llegar sus comentarios, no se olviden darle like aquí a nuestra transmisión. Ojalá que inviten a todos sus compañeros para que todos estemos bien informados en cuanto a todo lo que estamos haciendo de estos cursos. Recuerden que aquí tenemos nuestros catálogos a sus órdenes, el sistema de fuel injection lo más avanzado, pero también tenemos lo básico, sistemas carburados, válvulas PCB que están a sus órdenes. Bien, entonces vamos a comenzar y recordemos un poquito que ya en los sistemas de inyección electrónica anteriormente pues vimos el curso de válvulas de control variable, las BBT, y también estuvimos viendo los sistemas de inyección directa. Todo esto se va de la mano. Ahora vamos a ver la importancia de los sensores de oxígeno como tal, su funcionamiento y cuáles son las consecuencias. Recordemos que aquí ya tenemos la primera generación de sensores de oxígeno, en donde solo estos sensores se informan, y después tenemos una segunda generación, los sistemas llamados AirFuel, ¿no? En donde también tienen la capacidad de comparar e informar, y la tercera generación, que en este caso vamos a tener ya una modalidad totalmente diferente. Vamos a ver de qué se trata en un momento, porque estos sensores ya tienen la capacidad de informar, comparar, ¿verdad? Y asimismo hacer ciertos ajustes dentro del vehículo, ¿no? Esto se trata, pues aclarar este tipo de pues componentes, información muy válida en cuanto a que se refiere al diagnóstico, ¿verdad? Y pues bien, Iván, vamos a continuar entonces, vamos a dar información sobre los sensores de oxígeno. Gracias, ingeniero. Sí, bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por estar en otra transmisión con nosotros. Vamos a hablar de sensores de oxígeno de nueva generación, como bien lo menciona el ingeniero Sánchez, principalmente los diseños planares, ¿no? Ya sea de celda independiente o de doble celda, y la importancia de su implementación en este tipo de vehículos, por ejemplo, que ya cuentan con sistemas de inyección directa. Quien ha seguido los cursos recordará que necesitamos este tipo de tecnología en sensores de oxígeno para lograr eficientar, ¿no?, el trabajo de la combustión, más que nada, aunado a otros sistemas como lo es el de encendido, el de adelanto o atraso de tiempo, o inclusive el de inyección de combustible, ¿no? Pues bueno, nada más me gustaría recordarles antes de comenzar que seguimos recibiendo sus datos, pero vía inbox para seguridad de sus datos personales, o mensaje directo. Háganos llegar sus datos, su nombre, su número de contacto y correo electrónico para hacerles llegar su respectivo diploma, ¿no?, su reconocimiento. Y también apóyenos compartiendo este link, compartiendo la transmisión en sus perfiles para que la información llegue a más de nuestros compañeros. Bien, comenzamos. Para empezar, los sensores de oxígeno de lo que se van a encargar es de realizar ese ajuste o de enviar la señal para que la computadora a su vez realice el ajuste en la cantidad de combustible que se va a suministrar, ¿no?, para cada ciclo del motor en este caso.
Y pues bueno, principalmente, dependiendo la generación, va a tener distintos diseños de forma externa, pero eso no va a ser como tal lo más relevante en este tipo de sistemas, sino que lo que importa es el interior, lo vamos a ver más adelante. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, sensores de primera generación, lo veíamos con este tipo de punta, ¿no? Que va a ser lo que esté en contacto directo con los gases de escape. Este tipo de punta como tal, pues sí buscaba de forma eficiente llenar el compartimento interno del sensor, porque recordemos que esto nada más es la cubierta de acero inoxidable. En el interior como tal está el elemento sensor, pero hasta este punto pues no se tenía como tal gran diseño, o sí, no se le prestaba tanto atención al diseño, dado que no era tan necesario como en casos actuales de la difusión de gases, ¿no? Difusión de gases de escape. En el momento en que entran los sensores planares, como lo es este caso de 4 cables todavía, ya ese elemento planar requiere de una difusión de gases más eficiente, por lo cual vemos el cambio de diseño principalmente en la punta del sensor. No quiere decir que por tener menos orificios le va a entrar menor cantidad de gases, ¿no?, al interior, al elemento sensor, para nada, todo lo contrario. De hecho, este tipo de diseño de cavidad doble de acero inoxidable hace más eficiente e inclusive le da más velocidad a la difusión de gases en el interior del sensor, ¿ok? Entonces ya dependiendo del fabricante va a utilizar su diseño propio, pero eso es lo que se busca. Igual con los de doble celda, también planares, pues se busca algo similar, ¿no? Hacer más eficiente la difusión de gases en el interior de esta cámara de aislamiento de acero inoxidable. Y pues bien, vamos a comenzar con los tipos de sensores de oxígeno. O sea, ya sabemos qué es lo que van a realizar, pero cómo lo hacen es lo que nos va a interesar en esta plática. De hecho, el ingeniero Sánchez nos va a contar un poco acerca de la historia de este elemento. Sí, claro, aquí como bien recordamos los tipos de sensores de primera generación, pues estamos con un solo, por ejemplo, con un solo cable. Existen de 2 cables también, o 3 cables, pero lo importante es, como bien dice el ingeniero, retomar cuáles son la eficiencia de este funcionamiento, ¿no? La primera generación siempre vamos a contar, y creo que hasta la actualidad, con sensores de este tipo con un solo cable, en donde pues tienen la desventaja de mantener un tiempo prolongado hasta 10 minutos, ¿verdad?, para lograr su punto de operatividad, 300 grados centígrados. Entonces pues esto tarda en su respuesta, se hace deficiente el sistema. Estos los trajo totalmente, por ejemplo, Nissan Tsuru, Chevys, ¿no?, todos ellos. Y posteriormente, bueno, pues en la siguiente generación, ¿verdad?, aquí ya tenemos un sensor con 3 cables, por ejemplo, en donde ya tenemos ahora precalentadores incluidos, ¿no? Entonces ya se disminuye el tiempo de respuesta, esa es la idea, en donde pues ya en lugar de tener 10 minutos de punto operativo al alcanzar la temperatura de los 350 grados centígrados, ¿verdad?, que es lo que se ocupa, y entonces pues bueno, reduce ya su sistema para lograr enviar la señal. Recordemos que esta señal es de corriente directa, ¿verdad? Entonces aquí ya le llamamos desde de esta generación precalentadores, ¿no? Así es, también recordar que en los 2 casos anteriores la Tierra como tal era física, o se le denominaba en diagramas chassis ground, ¿no?, lo que entendemos en diagramas en inglés. Pero como tal, al no tener una tierra directa de computadora, se nos podía meter inclusive bastante ruido, ¿no? Porque recordemos que la tierra física la tomaba del escape, del tubo de escape o del múltiple de escape, ¿no? Recordemos que también este tipo de vehículos traía los famosos listones de metal. Entonces muchas veces al darle servicio, cambiar catalizador o tubería inclusive del escape, esos listones ya no se volvían a conectar. Entonces, ¿qué sucedía? Perdía como tal tierra, ¿no?, en este caso. Y entonces sí generaba más ruido al momento del envío de señal a la computadora, y por ende la condición de la mezcla se iba a descompensar un poco. Entonces esto se corrige ya con los sensores de 4 cables, ¿no? Es correcto, y aquí cabe mencionar que toda esta eficiencia, bueno, vamos a ver más adelante un poquito de los diagramas, ¿no?, de cómo lo hace la computadora. Recordemos que, por ejemplo, en estos
sensores, tenemos normalmente los códigos de colores, que también vamos a presentar un gráfico, pero los más comunes, ¿no?, son los dos blancos que nosotros conocemos, uno gris y uno negro, en donde ahí hacíamos la parte de diagnóstico inicial. Pues se puede checar, por ejemplo, la resistencia, que es muy importante. Ahorita vamos a ver toda esa importancia, ¿no? Y después pues sabemos que el cable gris es tierra de computadora, y el negro es donde le llamamos envío de señal hacia la computadora. En esto, bueno, me adelanto un poquito, el voltaje siempre iba en un recorrido de 0 a 1 volt, ¿verdad?, la primera generación, y ya vemos aquí la presencia de un sensor de oxígeno planar, como bien decía el ingeniero. Aquí ya tenemos una forma física totalmente diferente, y el acomodo interno, que también eso va a ser muy importante, de cómo hace el comparativo para informar a la computadora, y es el gran cambio, ¿no? Estos sistemas llamados Air-Fuel Ratio, tienen ya gran trascendencia a partir de los modelos 2010, ya los tenemos implementados en la mayoría de los vehículos armadoras que participan, principalmente Honda, Toyotas, ¿no?, etcétera. Ya todas las armadoras pueden traer esta tecnología, y de ahí viene la importancia para saber cómo diagnosticar, y ahorita vamos a ver algunos elementos que debemos de tomar en cuenta para hacer un buen diagnóstico y resolver problemas. Es correcto, sí, de hecho, tener mucho cuidado, porque mencionábamos que son bastante similares los sensores de primera generación de 4 cables con los sensores ya planares, ¿no?, que también se siguen manejando con 4 cables. Importante lo que menciona el ingeniero del código de colores, porque muchas veces, a pesar de que tenga color de cables diferentes entre un fabricante y otro, o entre el que sale de agencia con el que nosotros vendemos, hay diferencia en los colores, pero no pasa nada. De hecho, el aislante pues nada más es lo que cambia su coloración. Lo que importa es el elemento sensor, pero también no irnos con la finta, por así decirlo, de los sensores que se manejaban como multiaplicación o universales, que puede tener el mismo color de cables que un sensor Air-Fuel, pero de ninguna manera va a funcionar igual, ¿ok? Dentro de las ventajas que ya tenían los sensores de 4 cables, o inclusive los de 2 cables que no tenían precalefactor, es que ya se puede detectar una ruptura en la tierra, por lo que les mencionábamos al inicio, para evitar que se metan ese tipo de ruido, ¿no?, a la señal. Entonces ya en el momento en que tiene una deficiencia en la tierra este tipo de sensores de 2, 4 cables y los de nueva generación, pues es que vamos a poder detectar ese tipo de ruptura, obviamente con códigos de falla, ¿ok? Y pues bueno, además de la composición externa del sensor, vamos a ver que van a cambiar distintas cosas internas. Inclusive algo muy importante va a ser el tipo de calefactor que van a implementar. Como lo mencionaba mi compañero, los primeros sensores sin calefactor tardaban de entre 10 y hasta 12 minutos, ¿no?, en tiempo de calefacción, en lo que entraba en lazo cerrado el sistema y comenzaba a mandar su señal de ajuste. Es por eso que ese tipo de vehículos, al arrancarlos en frío, nosotros nos íbamos a la parte de atrás del vehículo e inclusive podíamos oler ese peculiar olor, ¿no?, de gasolina cruda, inclusive, ¿verdad? Hasta el momento en que el sensor alcanzaba sus 350 grados era cuando comenzaba ya el ajuste. Antes de eso estaba trabajando totalmente libre. Pues bueno, el tipo de calefactor que va a implementar este sensor va a ser mucho más eficiente. De hecho, ya en algunos casos, dependiendo del fabricante y el diseño, estamos hablando cuestión de segundos, ¿no?, en lo que ya alcanza esa temperatura. Además de que su temperatura inicial ya no va a ser de 350, sino que va a ser un poco más elevada. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, finalmente un sensor de tipo planar también, como el que vimos anteriormente, pero ahora de doble celda, o mejor conocido como banda ancha, lo vamos a encontrar en este tipo de compuestos, ¿no? Para empezar, vemos que el conector, por obvias razones, va a ser más robusto. El número de cables aumenta, de hecho ya son 5, 6 o hasta 8 en algunas aplicaciones el número de cables, y también este conector va a tener implementado un elemento muy importante, una resistencia de compensación, ya sea que vaya conectada al calefactor, en este caso del sensor, o directamente al envío de señal de la celda comparativa, pero debe de tener una resistencia de compensación en esta parte, ¿okay? Entonces esa va a ser de las principales diferencias. La exactitud, por supuesto, para medir el régimen de la mezcla va a ser mucho más alto, más estable, e inclusive podemos hablar de mejor precisión, ¿no?
Correcto, vamos a comenzar. Para empezar, en el interior de cualquiera de estos sensores, hablando de sistemas a gasolina, ya sea primera, segunda o tercera generación, vamos a utilizar dióxido de circonio en la pastilla cerámica. Este elemento tiene como peculiaridad, va a funcionar como un electrolito similar, en el que cuando tenemos dos atmósferas diferentes, en este caso de oxígeno, nos va a generar un diferencial de voltaje, dependiendo ya sea cuál sea la señal transportadora o voltaje transportador, dependiendo del coche. Pero lo que va a hacer esta pastilla de circonio es, a altas temperaturas, ayudarnos a generar ese diferencial de voltaje, por lo cual es el elemento más importante para su funcionamiento. ¿Okay? Vamos a tener electrodos de platino en el número 2, el número 3 van a ser los contactos, esto únicamente para envío de señal, su contacto a tierra, tubo de escape que lo vemos en esta parte, en un diagrama explicativo, y el recubrimiento poroso también cerámico, por supuesto, para que tenga la facultad de medir ese cambio en las partículas de oxígeno en los gases de escape. En este caso, el número 8 es el que nos menciona, va a ser el aire de referencia, aire ambiente. ¿Okay? Esto para el tipo de sensor de primera generación de 1 hasta 4 cables. Ya más adelante en un diseño planar lo vamos a ver, cambia un poco la configuración, pero requiere de estos elementos. Bueno, el funcionamiento, para empezar, de un sensor convencional siempre se iba a ver reflejado en una señal oscilante. ¿Okay? De punto a punto. De hecho, de forma, digamos, teórica ideal, tenía que estar oscilando entre 0 y 1 volt constantemente. Y lo vemos en el gráfico en esta parte. La operación normal del sensor iba a ser siempre una oscilación constante entre 0 y 1 volt. Entre más amplia y rápida sea esta señal, quiere decir que el sensor está en óptimas condiciones para seguir regulando la mezcla aire-gasolina. ¿Okay? Pero ¿qué sucede cuando existe una descompensación en la mezcla, ya sea que se vaya a mezcla rica o mezcla pobre? Bueno, generalmente vamos a tener los códigos de falla, ¿no?, pertinentes a estos casos, ya sea con la nomenclatura específica, pero mezcla rica quiere decir que obviamente tenemos más gasolina de la necesaria para realizar una buena combustión. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Vamos a seguir teniendo una buena oscilación. En estos tres casos, de hecho, el sensor está en perfecto estado, pero como hay descompensación de mezcla, la oscilación únicamente va a ser en la parte superior del gráfico. ¿Okay? Tenemos aquí el rango medio, cuando la relación estequiométrica es estable, 450 milivolts aproximadamente, y tenemos el rango superior, ¿no?, arriba de los 850 o 900 milivolts. ¿Okay? Entonces, en este tipo de sistemas, cuando la mezcla es rica, va a oscilar siempre en esta zona. Mi monitor o la computadora, al detectar que ya no está alcanzando el rango mínimo de oscilación, únicamente está en el superior, ¿qué va a hacer? Pues lo va a detectar como un fallo. Entonces, inmediatamente, código de sensor de oxígeno, mezcla rica. Volvemos a la parte de diagnóstico. En el caso de que nos encontremos con este tipo de códigos, lo primero que hay que hacer, pues evidentemente no va a ser reemplazar el sensor. En ese caso, el sensor únicamente me está indicando que tengo una condición de exceso de combustible. Ya nos toca a nosotros como técnicos mecánicos rastrear el fallo. Puede ser desde un sensor de temperatura, por ejemplo, que haga que me inyecte más combustible, el regulador de presión de gasolina, que no esté realizando una buena aspersión mi inyector, por ejemplo, o que el inyector esté calzado y demás. O sea, las posibles causas son bastantes. En ese caso, pues no es culpa, por así decirlo, del sensor de oxígeno tener ese código, ni en el de mezcla pobre. También cuando tenemos una descompensación de más aire que combustible, generalmente puede ser por un sensor MAP, una fuga de vacío o fallo igual en la lectura del sensor MAF, etcétera, ¿no? Cuando el sensor ya de plano sí requiere cambio, es cuando está envejecido o que ya cumplió su tiempo de vida estándar, ¿no? Que dependiendo las condiciones de manejo, afinaciones y demás de cada vehículo, pero generalmente duran entre 60 y 80 mil kilómetros. ¿Okay? Pero eso teniéndolo en un buen rango operativo. Si ya ponemos aditivos al combustible, por ejemplo, o demás componentes inclusive para limpiar sin desensamblar algunos otros elementos como inyectores, por ejemplo, eso puede hacer que mi sensor de oxígeno y mi catalizador tenga un menor tiempo de vida útil. ¿Okay? En ese caso, ya la señal que me va a mandar va a seguir siendo pues una oscilación, pero ya en un rango muy angosto, ya no va a ser amplio. ¿Okay?
En este caso sí, pues ya es necesario cambiar el sensor, y generalmente el código pues sí va a hacer referencia a la eficiencia, ¿no?, del sensor. Aunque también existe una condición para el caso del sensor de antes, del convertidor. Si el convertidor catalítico está tapado, también me va a dar una señal muy parecida a esta, ¿okay? Y no quiere decir que el sensor esté tapado, simplemente podemos hacer una prueba rápida checando temperatura, por ejemplo, antes y después del convertidor. Si vemos que la diferencia es muy amplia, entonces el problema lo tenemos ahí. Si vemos que sí corre libre los gases de escape, entonces sí se tiene problema con el sensor. Pero bueno, ya depende de cada fallo que tengamos, ¿no? Sí, y eso es muy importante porque el diagnóstico para resolver este tipo de problemas, como bien dice el ingeniero, ¿no?, los códigos de falla siempre se presentan como sensor de oxígeno mezcla rica, sensor de oxígeno mezcla pobre, y nos falta uno que nos dice baja eficiencia del convertidor catalítico, y esto es porque, pues bueno, algunos vehículos traen hasta 4 sensores, ¿no? Entonces, antes del convertidor catalítico, aquí están muy claras las gráficas, ¿no? Por arriba del voltaje esperado de 450 milivolts es mezcla rica, por debajo de los 450 milivolts es mezcla pobre. Pero como dice el ingeniero, no es este código de falla, ¿verdad?, o los 3 códigos que estamos mencionando, no son una causa o un motivo por los cuales vamos a cambiar el sensor de oxígeno. Lo contrario, nos están informando perfectamente bien de la mezcla o partículas de oxígeno que existen en el escape, ¿verdad? Entonces, les decía, en la parte de, por ejemplo, del gráfico que vamos a esperar después del convertidor catalítico, va a ser una mínima oscilación. ¿Por qué? Pues bueno, ahí ya supuestamente, si está bien nuestro sistema, va a corregir perfectamente bien esa mezcla, y se espera en una línea puntual que por ahí va a estar de los .4, .5 estables, ¿no? No con una oscilación tan rápida o tan violenta como lo vemos en los gráficos. Ahora, por ejemplo, Iván, en esta parte, por ejemplo, el funcionamiento del sensor de oxígeno convencional, ¿verdad? Ya que ya tenemos todos los elementos, y como bien decía el ingeniero, la mayoría de todos los que nos dedicamos a todo lo que es tecnología de sensores, se cambian los códigos de colores en los cables, ¿verdad? Eso lo vamos a presentar en un gráfico también, para que no nos quede duda. Hay muchos mitos en donde sí, efectivamente, la parte de hacer o querer hacer una adaptación, ¿verdad?, y que le llamamos sensor universal, no es correcta si no tenemos, ¿verdad?, los rangos operativos desde para empezar, la resistencia, ¿no? Recordemos, la resistencia siempre se mide en los 2 colores iguales. Por ejemplo, lo más común en los 2 blancos, ahí tenemos una resistencia establecida por el fabricante. Ahí también, si nosotros tenemos el diagnóstico, si nos vamos a switch abierto, vamos a tener la presencia de 12 volts, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo está el punto operativo de este tipo de tecnología. Así es, sí, y es importante de hecho que notemos la composición o cómo viene configurado este tipo de sensores, ya que estamos hablando del de primera generación. Como estamos viendo ya un elemento calefactor en este punto, estamos seguros de que debe de ser de 3 o 4 cables, ¿no?, en este caso. Pero bueno, notamos que la pastilla de circonio viene en esta parte, lo más cercano a los gases de escape, y únicamente lo que vamos a ver nosotros va a ser esta cubierta de acero inoxidable, un elemento de protección únicamente para que pues no se dañe mi pastilla, ¿no? Y el calefactor en este caso pues va a estar en la parte de atrás. Sí va a haber cierto contacto con la pastilla, como lo vemos en el diagrama, pero no es tan eficiente, o se puede mejorar, que fue lo que se hizo con los siguientes sensores. Ok, de lo que se va a encargar, como mencionábamos, es de estar monitoreando la mezcla aire-combustible, por lo cual en este gráfico vemos el parámetro lambda nuevamente, que se refiere únicamente a una condición de estequiometría. Cuando tengo una combustión completa va a ser mi lambda igual a 1, o sea que tengo 14.7 partes de aire por una de combustible. En ese caso la combustión está cercana a ser una combustión ideal, ¿no? En el momento en el que exista cierta descompensación, ya sea que el factor lambda sea menor a 1 o sea mayor a 1, o sea mezcla rica o mezcla pobre, voy a tener el diferencial de voltaje. La línea media va a seguir siendo 450 milivolts, pero ahora se va a ir con la descompensación muy cercano a los 0.9 o muy cercano a los 0 volts, dependiendo si es mezcla rica o pobre. La forma de la pastilla, por ejemplo, es importante notar que digamos es un tanto robusta, tipo cilíndrica,
¿okay? Entonces hay bastante material, por ende cuesta más trabajo hacer que llegue a su temperatura óptima de operación. Y el calefactor lo que va a necesitar para trabajar de manera ideal, pues como podemos ver en este caso en la tabla, vamos a tener una lectura de 12 volts constantes, y lo que tenemos que diagnosticar es que la señal de tierra sea controlada por ancho de pulso modular o señales PWM, ¿no? Lo que conocemos como ciclos útiles de trabajo. Si cualquiera de los dos no se cumple, en este caso, pues obviamente si no hay 12 volts no voy a tener nunca calefacción en el sensor. Pero si la tierra, por ejemplo, no viene en esta señal, si no llega controlada por computadora y la tengo constante, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Pues voy a tener siempre 12 volts y tierra, y al calefactor lo que le va a pasar es que se va a romper la resistencia, se va a dañar, voy a tener un circuito abierto. Eso, al revisarlo con multímetro, evidentemente me va a dar o infinito o cero en el caso de que se haga un cortocircuito. Pero recordemos, para diagnosticar el tipo de señal de ancho de pulso modular, pues sí ya es necesario tener equipo un poco más especializado, ya sea un osciloscopio automotriz o un escáner, ¿no? Por ejemplo, también se puede que tenga la facultad para graficar este tipo de señales. Y pues bueno, ingeniero Sánchez, hasta aquí, ¿algún comentario, algo que nos hagan llegar? Pues yo estoy viendo algunos comentarios en donde dice que, o más bien están comentando que cómo entra a la parte de mezcla aire-combustible. Bueno, no es que se mezcle en el escape, sino que este sensor prácticamente checa cuántas partículas, ¿verdad?, de oxígeno existen en esta mezcla. Entonces, como bien dice el ingeniero, esto es una traducción en cuanto al envío de señal hacia la computadora, ¿no? Y esto pues es el control de mezcla rica, mezcla pobre, oscilando en milisegundos, ¿no? Esto es prácticamente, y aquí ya tenemos un sensor de oxígeno aquí en el gráfico, en donde vamos a ver ya la eficiencia, que por supuesto la generación de OBD2 y todo ello, ahorita vamos a platicar un poquito de qué se trata. Pero la eficiencia de estos sistemas, como bien decíamos en un principio, ya tiene la facultad, ¿no?, de comparar e informar. Y aquí está el diagrama, ingeniero, para que más o menos se comprenda cómo es la parte de información en cuanto al, vamos a llamarle sándwich, ¿no?, claro, de este componente. Sí, de hecho vamos a regresar un poco al diagrama anterior. Notamos que la composición general del sensor, para empezar, lo que cambia va a ser la pastilla, ¿no? Porque ahora ya no vamos a tener únicamente el elemento de circonio en esta parte, en la punta del sensor, sino que ahora es todo este elemento de color azul, ¿no?, que alcanzamos a notar. Los elementos principales que vamos a tener, dependiendo del fabricante, su ubicación va a cambiar un poco, pero básicamente todos deben de contar con esto. El casco protector, por supuesto, para que no se dañe al manipularlo o no sea tan fácil dañarlo. Ya mencionamos que los orificios y disposición de cada una de las entradas de gases de escape al elemento sensor va a cambiar para hacer más eficiente la difusión. Vamos a tener un sello cerámico aislante, evidentemente, para que pueda hacer una buena comparativa. El cuerpo del sensor es el número 3, que es el elemento más robusto, donde tenemos la cuerda y el hexágono para poder retirarlo. Número 4, soporte protector cerámico, que es esto, lo que hace que se mantenga la pastilla de circonio en su lugar. El elemento planar, el número 5, que les comentaba en un inicio, vean el área, ¿no?, que abarca en este caso. Número 6 ya va a ser la carcasa exterior, y el 7 simplemente mis contactos o cables de conexión, ¿okay? Esa es la composición general. Pero ahora, ¿cómo cambió internamente la pastilla cerámica? Pues bueno, lo notamos en este gráfico, que para empezar ya no vienen separados, ¿no?, por decirlo así. O sea, que no viene el calefactor en la parte de atrás y el elemento de circonio en la parte de enfrente o en los gases de escape, sino que ahora, un ejemplo, como lo mencionaba el ingeniero Sánchez, es que ya viene en un tipo como ensamble, como si fuera un sándwich, ¿no? Vamos a ver cada uno de los elementos. En el número 1, por ejemplo, tenemos la capa protectora, que sigue siendo porosa, evidentemente, para permitir el paso de gases de escape. Segundo, tenemos un electrodo externo, en este caso es el número 2. El número 3 va a ser la lámina sensora o dióxido de circonio,
El número 4, electrodo interno. El 5 va a ser mi lámina de aire de referencia. Aquí ya vemos una diferencia bastante marcada, ¿no? Ya no es como un tipo cilindro que viene hueco con su aire de referencia expuesto directamente, sino que ya tenemos una celda de difusión, o en este caso de aire de referencia. Después tenemos la capa aislante, que es el número 6, y es muy importante que esté correctamente aislado porque vemos que el elemento que sigue al aire de referencia va a ser el número 7, que es el calefactor, ¿ok? De hecho, si notamos, la resistencia del calefactor, vean, ya viene distribuida a lo largo de la pastilla entera, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, al tener menor cantidad de dióxido de circonio o menor área que calentar y tener calefactores, obviamente, más eficientes, el tiempo de espera para que empiece a mandar su señal de ajuste va a ser muy pequeño, va a ser mucho menor, ¿okay? El número 6, nos quedamos aquí, el 7, 8, perdón, va a ser la lámina del calefactor como tal, y el 9, contactos para cada conexión de estos elementos. Entonces, de esa manera se va a componer una pastilla, pero nosotros, si la vemos físicamente, de hecho tiene como 1 milímetro, si acaso un poco más menos, de espesor. Entonces, realmente la composición de este tipo de sensores es muy precisa. De hecho, se debe de tener cuidado cuando hablamos de este tipo de configuración para que funcionen de manera correcta. Todos estos elementos son de suma importancia. Si alguno no cumple con las especificaciones de fabricante, pues realmente no vas a tener una buena lectura al momento de hacer el ajuste. ¿Okay? Y pues bueno, sensores de primera generación sí se pueden diagnosticar con multímetro, por ejemplo, y algunos otros métodos de diagnóstico, pero este tipo de sensores ya no se recomienda revisarlos ni con osciloscopio directamente en las terminales del sensor en funcionamiento, ni con multímetro, mucho menos. ¿Por qué? Pues la razón principal es porque ya sus señales llegan a la computadora, por supuesto, pero utilizan amplificadores operacionales para convertir la señal análoga de voltaje directo a señales digitales, ¿okay? Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo conecto en paralelo a este circuito un osciloscopio o un multímetro, la impedancia o resistencia total de mi circuito en sí va a ser mayor, ¿no? Y entonces eso va a descompensar la lectura de mi convertidor análogo digital o amplificador operacional, perdón, y la lectura ya va a ser errática. De hecho, al cambiar la resistencia del circuito en general, mi señal se puede llegar a perder inclusive. Te va a aprender códigos de falla, o dependiendo del tipo de monitoreo que tenga el vehículo, inclusive puede adoptar una estrategia de modo prueba de fallo. Entonces se puede llegar a bloquear, ¿no? Lo que se le llamaba. ¿Okay? Entonces no se recomienda ya hacer mediciones con el vehículo en función y directamente en el conector del sensor, sino que ya se recomienda hacerlo todo con equipo especializado, con tu osciloscopio automotriz o con el escáner directamente. Bien, las señales que vamos a ver principalmente en sensores Air-Fuel de celda simple o de 4 cables, pero planares, va a cambiar, inclusive se va a ir a la inversa de como lo teníamos en sistemas anteriores. Notamos en el gráfico que cuando la mezcla es rica, de hecho el voltaje está en el punto más bajo, y anteriormente mezcla rica el voltaje iba a ser alto, ¿no? Y cuando hay mezcla pobre, ahora el voltaje va a ser alto. En este caso, cada gráfico no quiere decir que todos los sensores planares funcionen en este rango de voltaje, sino que este gráfico es particular de un sistema de Toyota, por ejemplo, en el cual el rango medio va a estar entre 3 y 3.3 volts. Ese va a ser su señal de voltaje portador, ¿okay? Entonces, cuando hay descompensación o que la mezcla es rica, se va a ir a 2.4, 2.6, 2.6, dependiendo de qué tan grande sea la descompensación. Y cuando sea pobre o le falte gasolina, pues se va a ir a un rango muy cercano a los 4 volts. Pero ojo, no vamos a ver que el sensor esté oscilando. De hecho, vamos a ver un ejemplo en el cual lo vamos a ver de esta forma. Sumamente importante, y bien dice el ingeniero, ya no vamos a tener la costumbre de poner nuestro multímetro anterior, pues recordemos, ¿no? Nuestra punta roja del multímetro, así lo veíamos, ¿no? En el cable negro, y entonces podíamos ver una señal, ¿no? Con nuestro multímetro en voltaje de corriente directa, esa era una parte de diagnóstico, en donde veíamos la oscilación de 0 a 1, ¿no? Y si pasaba de 1,
pues entonces nuestro diagnóstico ahí concluya, porque este sensor pues ya tenía deficiencia, ¿no? Y entonces esto que nos dice el ingeniero es sumamente importante, porque ahora ya no podemos utilizar nuestro multímetro de esa misma manera, el punto operacional se va a modificar. Y fíjense, no, nosotros aquí efectivamente la herramienta básica que vamos a tener, ahora sí forzoso, es un escáner. Entonces miren, aquí podemos tener ya la relación de aire-combustible en el ejemplo de Nissan Mars, y estable, fíjense, sin oscilación, ¿verdad? En un punto bastante marcado, estamos entre los 2.3, 2.4, ¿no? Ahí estable, pero ya no oscila, ya este voltaje es permanente y nos está marcando una buena eficiencia o funcionamiento del sensor. No quiere decir que este sensor esté fallado por la costumbre que, vuelvo a repetir, teníamos anteriormente, ¿no? De una oscilación entre 0 y 1. Ahora totalmente la señal es estable. En este caso, por ejemplo, ahí tenemos el gráfico en 2.4, 2.3. Sí, de hecho la relación de estequiometría en ese vehículo, estamos hablando de un Nissan March, cuando la combustión es relativamente ideal y no se tienen problemas, en este caso de descompensación, vamos a tener esta lectura. De hecho es de 2.1, 2.2 en promedio, así es, pero no vamos a ver oscilación. De hecho, en el único punto en el que vamos a ver cierta descompensación va a ser en este caso, ¿no? Por ejemplo, ahí lo que hicimos fue descompensar la mezcla, pero de forma, digamos, como tipo prueba, al acelerar y soltar el pedal de aceleración de manera brusca para generar esa descompensación. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando la mezcla ya sea rica, como habíamos mencionado, se va a un rango de voltaje un poco más bajo. En este caso logramos hacer que llegara a 1.93. O sea, al haber cambios en las descompensaciones o cambios en el voltaje que entrega el sensor cuando hay descompensación en la mezcla, podemos diagnosticar que el sensor funciona. Dado que, pues, como en ralenti no veíamos oscilación alguna, pudiéramos confundirnos que no está haciendo su trabajo, pero no es así. Si lo aceleramos, podemos ver que sí va a haber variación, pero inmediatamente se va a componer, por decirlo de alguna manera, y va a regresar a su línea de voltaje estable, ¿ok? ¿Qué sucede cuando la descompensación es hacia la zona de mezcla pobre? Pues lo contrario, pero de manera similar. Aquí se va hasta un voltaje de 3.44, en este caso fue lo que alcanzó, pero vemos que únicamente vamos a ver cierto pico en la señal de ajuste y después se vuelve a estabilizar. Ya nos tenemos que olvidar de que la señal sea oscilante, como en sensores de primera generación. Y bueno, es también cobra bastante relevancia qué tipo de escáner vamos a utilizar, porque de hecho para este tipo de vehículos, llámese Toyota, Honda, Nissan, ya no es recomendable meter el modo genérico, ¿no? Que tenían algunos escáneres o particularmente únicamente lectores de códigos que entraban como OBD2 normalizado o genérico, y no entrabas como por cartucho de fabricante, y lo que podía llegar a pasar es que teníamos lecturas erróneas. De hecho, a pesar de ser un sensor AirFuel, los voltajes que te llegaba a entregar cuando lo metías como OBD2 genérico, pues no correspondían a las señales que tenemos que encontrar. Lo ideal es ingresar por cartucho de fabricante. Importante esta cuestión, y si por ejemplo, ojalá que se alcance a ver más o menos en la tabla los valores, porque si llegamos a cometer el error de poner un multímetro, ¿no? en la línea como acostumbrábamos, pues nos van a dar estos mismos valores, ¿no? Que no son para nada reales. O sea, vamos a tener de .4, .3, .5 y en lapsos hasta de 3, 4 segundos, ahí va a estar y no varía, ¿no? Con nuestro multímetro. Pero eso es un error, porque no estamos diagnosticando absolutamente nada, ¿no? Estamos modificando incluso la señal de tal forma que puede prender foco de servicio inmediatamente, ¿no? No es válido. Y sí, efectivamente el escáner, como volvemos a repetir ahora, es la herramienta más precisa que nos puede dar el diagnóstico, ¿no? En cuanto a la información correcta de estos sensores. Y siguen algunos, ahorita vamos a ver por qué. Yo veo ahí alguna pregunta también que nos están comentando de que si se lavan o no se lavan los sensores. Por supuesto, estos sensores de oxígeno no se deben de lavar, ¿no? Y mucho menos con elementos de ataque, como lo es thinner o gasolina, todo ello. Lo contrario, los vamos a degradar, ¿no? Vamos a bajar su tiempo de vida, ¿no? E incluso los podemos dejar inservibles, ¿no?
no se debe hacer. Sí, no es recomendable. De hecho, para el tipo de pruebas que se pueden hacer de forma externa, lo vamos a ver, inclusive es más recomendable hacerlo con quemando las partículas de oxígeno de la atmósfera del sensor. Lo vamos a ver un poquito más gráfico, pero no se recomienda limpiarlos, ¿no? De cierta forma, hemos encontrado inclusive algunos videos de que pues, sí, te llega a generar señal y demás, pero recordemos que generalmente lo que limpian es la parte externa, ¿no? Y, o sea, esto que vemos aquí, como tal la cubierta nada más. Nos olvidamos de que el elemento interno poroso es el que realmente ya está tapado, y si lo metemos a un químico abrasivo, pues bueno, podemos dañar inclusive las capas que veíamos anteriormente, la capa aislante, las protectoras o los contactos, ¿no? Entonces realmente no se recomienda. De hecho es uno de los elementos que simplemente cumple con su periodo de vida y se tiene que reemplazar. Al contrario, para asegurar que funcione de mejor manera durante más tiempo, pues hay que hacer el mantenimiento preventivo, ¿no? Y periódico de nuestro vehículo, afinaciones de bujías, filtros, demás, para evitar esas descompensaciones en la mezcla. Ok, ahora pasamos al sensor de sonda planar, sí, pero ya de doble celda, no de celda independiente como el anterior, o mejor conocido como los banda ancha, los de más de 5 cables. Ok, algo importante, como vemos en este caso en los gráficos, sabemos que sigue trabajando para mantener o tratar de mantener un lambda ideal, pero aquí sí ya va a haber un cierto tipo de vehículos que adoptan diversas estrategias. Como lo mencionaba por ahí en uno de los comentarios, ya son capaces de mantener estrategias de combustión pobre o inclusive hasta ultra pobre, como lo mencionábamos en el curso de válvulas BBT, ¿no? Entonces va a trabajar inclusive con factores lambda de 3, por ejemplo, que sería el triple de aire de lo que necesita una combustión ideal, y se puede ir hasta mezcla ultra pobre y va a seguir leyéndolo de forma correcta mi sensor de oxígeno, cosa que no podía hacer un sensor convencional, ¿no? De primera generación. También algo importante es reconocer que ahora la temperatura de operación va a cambiar. Ya estamos hablando ahora de mínimo 650 grados centígrados. ¿Okay? Entonces por eso se deben también mejorar los componentes internos de aislamiento y demás, y por supuesto tener calefactores más eficientes, ¿no? Aquí ya tanto en planares de celda independiente como de doble celda estamos hablando de que en cuestión de 5 segundos, 2 segundos, 10, dependiendo condiciones ambientales y diseño del fabricante, pero en ese pequeño lapso de tiempo ya tienes inclusive una señal de ajuste. ¿Okay? Entonces notamos que tiene que llegar al doble de temperatura que un sensor convencional, pero ahora de forma mucho más rápida, ¿no? Más eficiente. Bien, a grandes rasgos la composición o lo que se le va a agregar a este tipo de sensores de doble celda va a ser esto, como tal una celda de bombeo o pump in, que también ya veíamos por acá en los comentarios. Claro, el pump in o celda de bombeo se va a agregar en este tipo de sensores de banda ancha. De hecho seguimos teniendo como tal una celda de medición o referencia, mi celda comparativa, y ahora voy a tener una celda de bombeo. ¿Okay? Los demás elementos siguen siendo muy similares. Tengo aire comparativo ambiente, tengo los gases de escape del otro lado, que va a ser lo que me sirva de referencia, y voy a seguir utilizando dióxido de circonio para generar ese diferencial de voltaje. Pero ¿cómo va a trabajar? Bueno, aquí vemos un ejemplo tanto sencillo, pero dependiendo del fabricante y demás va a cambiar, por supuesto, pero a grandes rasgos esto es lo que va a suceder, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos simulando una condición de mezcla rica en el cual mi celda de referencia o célula NERST va a tener un voltaje de 560 milivolts aproximadamente. Recordemos que en este tipo de sensores el voltaje de referencia o voltaje portador sigue siendo de 450 milivolts. Pero al momento de que se descompensa esa relación en esta parte, vamos a tener aquí también descompensación en el voltaje, ¿no? Entonces aquí el ejemplo nos menciona 560 milivolts. ¿Qué va a suceder? Eso lo va a detectar la computadora como tal, y a través de ciertos arreglos y comparativos que va a realizar de manera instantánea, lo que va a suceder es que va a enviar cierta cantidad de pulsos de corriente a esta celda de bombeo. ¿Okay? Lo podemos, digamos, visualizar como en sentido negativo o sentido positivo. Sentido negativo nos va a servir para que la celda de bombeo inyecte, por decirlo de alguna forma, partículas de oxígeno a esta cámara de difusión para que llegue un punto en el que se vuelva a compensar esa diferencia, ¿no? En la estequiometría.
del aire ambiente referente a los gases de escape. Entonces hasta ese punto va a seguir inyectando esa corriente, la celda de bombeo me va a seguir aventando partículas de oxígeno hasta el punto en que vuelva yo a obtener mi relación de estequiometría estable, 450 milivolts. Y ya digamos en el compuesto de la pastilla interna del sensor lo vemos en esta parte. Aquí tenemos la cámara de difusión, esta parte como tal es mi celda comparativa o NERST, tengo mi celda de bombeo, los elementos porosos del exterior de la pastilla, y notamos que este va a ser como tal el aire de referencia, y aquí hasta el final de esa pastilla o de ese ensamble tipo sándwich voy a tener el calefactor. ¿Okay? Sigue siendo como el que vimos en el gráfico anterior del de celda simple, pero ahora se va a agregar esta celda de bombeo, y eso va a ser un parámetro importante que también tenemos que diagnosticar al momento de revisar todas estas señales con el escáner. Va a suceder algo similar cuando se presente la condición de mezcla pobre, solo que aquí va a ser a la inversa, ¿no? Nos vamos ya no tanto a esta parte, sino que nos vamos aquí a los voltajes. Ahora el voltaje va a ser menor a los 450 que teníamos como media, y eso lo va a detectar la computadora. ¿Y qué va a suceder? Ahora la corriente va a fluir en sentido positivo a la celda de bombeo. Si en el caso anterior estaba inyectando partículas de oxígeno a la cámara de difusión, aquí está realizando lo contrario, aquí está extrayendo o sustrayendo partículas de oxígeno para que se realice esa compensación y mi voltaje vuelva a ser de 450 milivolts. ¿Okay? Ok, y nuevamente recordarles el punto importante. No se puede diagnosticar con un multímetro, ¿no? Incluso muchas veces nos han preguntado, oye, los cables en color, o la parte de el cable rojo, el cable amarillo, el cable negro y el cable blanco, ¿cómo los puedo manejar? Porque yo creo que la referencia o la pregunta es, ¿dónde puedo checar la señal físicamente con el multímetro, no? Y no, definitivamente ya no podemos hacer eso. Este punto operacional de los sensores de este tipo no nos dejan o no nos permite checar una salida o envío de voltaje sin ser modificada la parte correcta de funcionamiento, ¿no? Los puntos operacionales. Adicional, aquí ya ha comentado mi compañero el ingeniero, que tenemos una resistencia de compensación. Ahorita la vamos a ver más físicamente, perdón, aquí en donde estamos en la parte de la fase o el conector, porque aquí no se alcanza a ver en el diagrama, pero ojalá que quede claro cómo es la parte de compensación entre mezcla rica y mezcla pobre, que esto, recordando otra vez, el envío de señal ya prácticamente es muy rápido, es un flujo muy rápido lo que hacen, y milisegundos, ¿no? Es lo que tardamos en obtener estas señales de comparación, mezcla rica, mezcla pobre, ultra pobre, como bien dice el ingeniero, pues, es para los sistemas de inyección directa, siempre van a estar a la orden, ¿no? Estos sensores de oxígeno son fundamentales para mantener un sistema activo correctamente. Así es. Bien. Ahora, para diagnosticar el calefactor no va a haber gran cambio, de hecho, lo podemos seguir haciendo con el sensor desconectado, inclusive fuera del vehículo, y vamos a tener que va a cambiar, eso sí, la resistencia como tal, nominal de cada uno de los calefactores, dependiendo del fabricante, muy importante, o armadora, y dependiendo también la generación de sensor de oxígeno de la que estemos hablando. Pero aquí tenemos un resumen, digo, hay más valores por supuesto, pero estos son los principales, ¿no? De 3 a 5 ohms vamos a checar en sensores convencionales, o de 11 a 13 con algunos otros fabricantes de primera generación, ¿okay? También tenemos el de 1 a 2.5, ya hablando de un sensor Air Fuel planar de celda simple, de 4 cables por supuesto, y tenemos los valores de 2.5 a 5 o 6 ohms cuando ya es de banda ancha, 5 a 6 cables, ¿no? Importante, el valor 0 nos indica que pues ya hubo un corto en ese sistema, ya no va a funcionar esa resistencia o ese calefactor. El valor infinito, pues todo lo contrario, lo que mencionábamos, cuando ya no hay un control de tierra y llega directo tanto tierra como voltaje, lo que va a pasar es que se va a quemar, entonces va a quedar un lazo abierto. Eso me va a marcar en el multímetro un valor infinito, y esta prueba, se debe de realizar con el sensor de oxígeno a temperatura ambiente.
olvidémonos de checarlo ya en su punto operativo porque está a 350 grados, ¿no? De hecho, no podemos hacerlo y obviamente si es que se llega a hacer, pues el valor va a variar, ¿no? Entonces debe de ser a temperatura ambiente. ¿Qué más? Bueno, podemos checar que las señales se cumplan. Ya comprobamos como tal la parte física o externa del calefactor. Nos hace falta checar que le lleguen las señales correspondientes. Y de hecho, cualquiera que sea la generación de este tipo de sensores ya con calefactor, debe de llegar 12 volts directos, de hecho a través de un fusible generalmente, que llega a compartir inclusive con el sistema del encendedor o de accesorios del vehículo. Y también eso es importante conocerlo porque puede ser que por conectar algún accesorio o lo que sea, vuelo yo el fusible de mi encendedor e inmediatamente empieza a tener fallos en el sensor de oxígeno. Lo que llega a pasar es que se vuela ese fusible y a través de ese fusible también llega la alimentación hacia el sensor, ¿no? Hacia el calefactor. Entonces eso me va a generar el código de falla. Son muy pocos los vehículos de hecho que tienen tierra constante y ya después son la entrega de voltajes a través de un switcheo tipo relevador. Generalmente lo tenemos así, 12 volts constantes y la tierra controlada en ancho de pulso modulado. Sí, bueno, y aquí es muy importante recordarles, amigos, que lo que estamos viendo ya de tecnología aplicada a todos los sistemas actuales, también los podemos encontrar en el acomodo. Estos sistemas por ejemplo, de banda ancha y los sistemas AirFuel van a estar, por ejemplo, en muchas armadoras antes del convertidor catalítico y después del convertidor catalítico podemos tener un sensor de oxígeno convencional, no pasa nada. Entonces, cuidado, y eso lo mencionamos porque muchas de las veces nosotros queremos hacer algunas pruebas, por ejemplo, y queremos pasar el sensor de oxígeno de antes del convertidor a la parte de después o viceversa, ¿verdad? Y esto no va a funcionar porque totalmente ya ahorita ya comprendemos, ¿verdad? O debemos de comprender que es totalmente diferente la tecnología. Y además, ¿verdad? Ahora cambian o pueden cambiar mucho los códigos de falla que nos puede dar el escáner, ¿no? Se va a referir a voltaje alto del circuito del sensor, voltaje bajo del circuito del sensor, y ya no necesariamente nos puede designar únicamente como la primera generación, ¿no? De mezcla rica o mezcla pobre. Ya se involucran de diferentes formas de ver o de rastrear este tipo de problemas cuando se generan las diferencias, ¿no? Que la computadora o el monitor nos esté designando para la falla de estos componentes. Es correcto, sí, y también ya va a haber más códigos de falla referentes a este tipo de sensores y de acuerdo a cada nomenclatura de código, ¿no? De hecho ya no van a ser nada más los de mezcla rica, mezcla pobre o eficiencia, sino que ya va a tener todavía más descripciones, ¿no? En este tipo de componentes. Bueno, la señal generalmente, pues en un sensor convencional sí lo podíamos checar únicamente con multímetro e íbamos a ver cierta oscilación. Recordemos que solo era en los de primera generación de 1, 2, 3 o hasta 4 cables. Pero ya los planares, el método de operación cambia. Recordemos, para empezar el voltaje no va a ser el mismo. Lo que podemos hacer en alguno de los casos es una prueba de banco fuera del vehículo, inclusive, ya que el circonio, recordemos, generaba su propio diferencial de voltaje. ¿Cómo lo podemos hacer, ingeniero? Muy importante, yo creo que es una prueba de banco que a lo mejor nos saca de muchas dudas, y toda la primera generación, como bien dice el ingeniero, lo podemos estar rastreando, principalmente vehículos americanos, Ford, Chrysler, Chevrolet, todos ellos están muy dados a tener todavía estos componentes a la actualidad. Entonces, fíjense, genera su propio voltaje de corriente directa. Recordemos, los dos blancos siempre van a ser los 12 volts que ya mencionó el ingeniero. El cable gris va a ser tierra. Y por ahí hay una pregunta aquí con los amigos, en donde decía que si esto viene de la computadora. Sí, efectivamente, es tierra de computadora. Y luego el cable negro, por ejemplo, en esta codificación, va a ser el envío de señal. Otra vez, como lo que ya estamos acostumbrados a ver en el diagnóstico, así lo podemos hacer igual aquí en la prueba de banco, ¿no? La punta roja de mi multímetro lo colocamos en el cable negro y la punta negra la vamos a colocar, ¿verdad?, a la tierra del sensor. Ponemos aquí en ese caso ponemos un soplete, ¿no?
en donde elevamos la temperatura por arriba de los 300 grados centígrados, y entonces la pastilla de circonio nos va a mandar el voltaje y va a ir de punto 1 a punto 9 prácticamente, y con esta prueba de banco podemos saber si el sensor de oxígeno todavía pues está funcionando o no, ahora la cuestión de que nos decían que si se lavaba o no, pues si podemos considerarla, ¿verdad?, en una parte así de taller y todo ello, pues esto también nos sirve para limpiar el sensor de oxígeno, porque estamos quemando todas las partículas y carbón que existen ahí en el cuerpo, pero pues bueno, nos puede sacar de un apuro, ¿no?, haciendo este tipo de pruebas de banco, ¿no?, fuera del vehículo. Lo que sí, pues ya no se puede hacer, desafortunadamente, es con los sensores de banda ancha, pues esto ya nos puede suceder, ¿no? Sí vamos a tener valores, sí, por supuesto, porque como decía el ingeniero, en dado caso, por ejemplo, vamos a tener presencia de código de colores, el blanco, el gris todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos confundirnos y decir que una prueba de un sistema Volkswagen, o se me ocurre un sistema Ford con 5 cables, 6 cables, y que queramos hacer esta prueba, bueno, pues va a ser errática, ¿no?, porque ya no es el funcionamiento tal cual. Sí tiene elementos muy parecidos, pero ya vimos su funcionamiento, ¿no? Es todo un poquito el cambio, y es muy drástico ya en los puntos operacionales de los vehículos. Así es. Sí, también nos comentan que de qué años aproximadamente salen ya este tipo de sensores. Bueno, es muy variable, de hecho, dependiendo del fabricante. Hay algunos que desde el 2003, 2005 ya implementan sensores planares de celda simple, pero también, como mencionaba el ingeniero, tenemos sensores convencionales todavía en vehículos recientes, por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, son 2015, 2016 y todavía tienen sensores convencionales. Algunos sí ya van a funcionar, digamos, como un convencional, oscilando, pero la pastilla ya va a ser plana. Entonces realmente existen bastantes variantes. No hay como tal un año, un parteaguas, ¿no?, entre primera y segunda generación, sino que más bien depende del fabricante. También es importante recordar que la aplicación del fuego directamente a la punta del sensor es puntual, o sea, no tiene que ser constante. Recordemos que hay elementos aislantes y demás que pueden llegar a ceder, ¿no?, en el caso de que apliquemos fuego tal cual directo. Entonces debe de ser como un puntual de pon y quita, bastante rápido para simular esa condición de mezcla rica y mezcla pobre. Y de hecho tenemos los gráficos, ¿no?, cómo se va a comportar. Sí, es muy importante. Fíjate que si nosotros dejamos, y sucedería lo mismo, ¿no?, si nosotros tenemos o no tenemos una línea de control, un PWM en el vehículo, pues sucedería esto mismo, ¿no? Es como si dejáramos el soplete puesto todo el tiempo. No, pues hay que hacerlo en unos segundos, eso es importante, ¿no? Máximo 2 segundos, lo cambiamos, o retiramos el fuego y así. Y estas son las señales típicas, ¿no?, de un sensor convencional. Esto creo que es bastante importante porque, como bien decíamos, a la actualidad todas se siguen ocupando. Entonces, pues yo creo que lo mejor es ver en ralenti cómo se comporta, y aquí vemos un gráfico en donde estamos en función del tiempo, mezcla rica, mezcla pobre, en una oscilación, ¿verdad?, de 0 a 0.9, y se recomienda mucho también dentro de este diagnóstico para tener ya un punto operacional de temperatura por arriba de los 75 grados centígrados, y entonces podemos tener una gráfica como lo muestra aquí en nuestra presentación, ¿verdad?, a 1500 revoluciones por minuto, para ver cómo se está comportando, cuáles son las ondas que deben de ser simétricas en cuanto a la aceleración, ¿no?, y a 3500. Con esto nos podemos asegurar si nuestro sensor de oxígeno tiene buena eficiencia, si está trabajando correctamente bien, o podemos incluso detectar, como ya bien dijo el ingeniero, alguna fuga de aire, ¿no?, o vacío. Podemos ver si hay alguna parte de chispa o de exceso de combustible, ¿no? Esto nos lo va a dar muy rápidamente con estas partes o estos rangos que se incluyen en el diagnóstico como prueba. Así es. Entonces ya tenemos como tal las referencias que vamos a checar, ya sabemos los valores del calefactor y demás. Aquí está la tabla de equivalencia que nos mencionaba el ingeniero de nuestros dos principales códigos que manejamos en sensores convencionales contra algunos otros fabricantes, ¿no?, que de hecho no es tan relevante el color del cable, lo que importa como tal es la tecnología que trae internamente, ¿no? De hecho, el envío de señal puede ser el cable negro en caso de mi línea 1 de referencia, o puede ser el morado, ¿no? Puede cambiar.
el de tierra es gris en este tipo de códigos, en mi línea 2, por ejemplo, es amarillo. Y el calefactor generalmente va a estar implementado en los dos cables del mismo color. Eso prácticamente lo manejamos así, pues todos. Pero realmente no quiere decir que por ser de diferente color no va a funcionar o va a tener un problema. Todo lo contrario, ¿no? Lo que tenemos que checar es que sea del tipo generacional y pues que tenga los valores correspondientes. Que eso, por supuesto, como técnicos o el cliente directamente, debe de olvidarse de ello, porque ya nuestros catálogos te dan pues el número correspondiente con todo lo necesario pues para que tenga un buen funcionamiento, ¿no? Y bien, también contestando aquí a lo que mencionaban de qué tantos sensores se utilizan y demás, pues bueno, dependiendo de la disposición de cilindros del vehículo es como generalmente se va a dictaminar esto. En el caso de que tenga una línea de escape por banco, hablando de que sea un V6, V8, V10, generalmente se tienen 4 sensores, ¿no? 2 sensores de antes del convertidor para cada uno de los bancos y 2 sensores de después. Pero en el caso de que las dos líneas de escape se unan para tener únicamente una salida independiente al final, pues vamos a tener 2 sensores antes del convertidor, que es lo más cercano a las cámaras de combustión, y únicamente un sensor después, ¿no? Entonces depende de la configuración de cada fabricante, va a cambiar. No nos olvidemos de que también se puede implementar el sensor de NOx específicamente, ¿okay? Para sistemas de inyección directa. Y de hecho, ya hablando de sistemas 4 cilindros o 5 o 6 pero de un solo banco, pues únicamente tenemos un sensor antes y un sensor de después. Sí, eso no afecta realmente la eficiencia de todos estos sistemas a la actualidad. Por ejemplo, vamos a poner Volkswagen, Audi, SEAT, todos ellos nos dan la disposición de tener sensores de alta tecnología, por ejemplo, de sistemas de 5 cables de banda ancha, antes del convertidor catalítico, como ya lo habíamos mencionado, y pueden tener así como en este ejemplo, en el gráfico, uno solo después del convertidor, y este puede ser convencional, y los otros, los 2 sensores antes del convertidor, banco 1, banco 2, ¿verdad? Vamos a tenerlos con la tecnología, ¿verdad? de banda ancha. Esto va a ser muy común, seguramente, por ejemplo, como bien dice Iván, en sensores, en vehículos con 4 cilindros, ¿no? En la mayoría de los de 6 y 8 sí cuentan con 2 antes y 2 después, ¿no? Eso es importante. Y la cuestión, por ejemplo, de los sensores de 5 cables de Volkswagen, ya que ya tenemos un cambio bastante interesante en donde físicamente vamos a poder ver el conector. Aquí ya podemos ver algunas partes donde, si nos preguntan dónde está físicamente, obviamente el sensor desinstalado, físicamente dónde están los cables donde podemos checar la resistencia del precalefactor, ¿verdad? Ya los tenemos aquí, fíjense, aquí está entre el negro y el gris. ¿Sí? Sí, sí. Es el negro y el gris. Físicamente con mi multímetro puedo checar la resistencia del precalefactor, ¿verdad? Ahorita vamos a dar los rangos y el punto operacional de funcionamiento. Claro, de hecho lo que podemos checar ya desconectado únicamente son las resistencias, ¿no? Y aquí está lo que mencionábamos con anterioridad, la resistencia de compensación que viene integrada en el conector. Como tal, por eso vemos que salen 6 pines, en este caso, hacia la señal de la computadora o hacia el monitor de la computadora, pero únicamente del otro lado vemos que salen 5 cables, ¿no? Hacia el sensor. Bueno, el cable extra, que aparentemente no tiene a dónde conectarse, viene a esta resistencia de compensación. En este caso viene directamente acoplado a la celda de bombeo, para que a su vez envíe la señal a mi convertidor análogo digital o a mi comparador óptico, ¿ok? Entonces podemos checar el valor de la resistencia, sí, pero lo que no podemos hacer pues va a ser conectar mi equipo de medición cuando ya el sensor esté en funcionamiento, ¿no? Cuando el vehículo ya esté andando. ¿Por qué? Pues porque podemos modificar la impedancia total o la resistencia de mi circuito en sí, y voy a modificar yo físicamente al conectar en paralelo mi equipo, pues voy a modificar la resistencia. Entonces el amplificador operacional va a tener valores diferentes de entrada de información, y esto por ende pues nos va a causar cierta descompensación. Entonces ya no se puede hacer eso desconectado. Lo único que podemos checar es calefactor y resistencia de compensación. También nos comentaban en la zona de los chats qué sucede, ¿no? Cuando se utilizaban sensores universales o multiaplicación, si ya no se podía utilizar únicamente conector y unirle pues un sensor universal.
Pues no, generalmente no se recomienda porque precisamente esta resistencia también puede ser que esté dañada. Y si tu conector sigue teniendo la resistencia dañada, así tú pongas 2, 3, 4 sensores, pues no va a funcionar, ¿no? Lo ideal es cambiarlo pues completo, ya se tiene por aplicación. Esto en el caso de Volkswagen. Por ejemplo, la línea de Ford maneja algo similar. Aquí podemos ver que su resistencia, el rango va a cambiar, de hecho es ya mucho mayor, 2.5 kilo ohms. Lo vamos a ver bien más adelante, pero llega hasta 1 mega ohm inclusive, y aquí viene acoplada a la línea del calefactor, por ejemplo, ¿no? Es más que nada para purificación de señal, pero también implementa este tipo de resistencias de compensación. Es el mismo caso, de hecho no podemos checar ningún valor en funcionamiento, simplemente que se cumplan las resistencias para cada uno de estos dos elementos y después, ahora sí, tenga lo necesario para realizar su ajuste, ¿no? Y bien, aquí están los valores, de hecho ya los podemos ver más claros, de 1.5 a 3 ohms en el caso de Wego o Ford para el calefactor, y de 5 a 8 ohms en el caso de Volkswagen. La alimentación va a seguir siendo la misma, 12 volts constantes y pulsos de tierra controlados. La resistencia de compensación, por ejemplo, va a estar de 3.5 a 1 mega ohm en el caso de Ford y de 30 a 300 ohms en Volkswagen. Es que nos hace falta revisar, esto es desconectado. Ya cuando conectamos pues podemos revisar mi voltaje de referencia o voltaje portador, revisamos el voltaje en la celda NERST, revisamos también por supuesto el voltaje o aplicación de corriente a la celda de bombeo, y todo esto lo tengo que hacer con mi línea de datos del escáner. Y fíjense que esto es muy importante. A nosotros, bueno, nos han preguntado mucho que si esto funciona para todas las marcas en general. Por ejemplo, si podemos ver físicamente un sensor de Audi o de BMW o de Mercedes-Benz incluso, son sumamente idénticos, son muy parecidos físicamente, pero las resistencias del circuito calefactor y todo lo que implica en cuanto a la referencia de compensación puede ser una variante, ¿no? Entonces no podemos decir que podamos resolver un problema, por lo que ya dijo el ingeniero. Este tipo de resistencias en el conector nos puede dar drásticamente un cambio. Lo mismo sucede, por ejemplo, si nosotros queremos meter un sensor de oxígeno, se me ocurre que lo tengamos para gasolina y que lo queramos meter para un sistema diésel. Totalmente diferente. Estos parámetros de revisión en el circuito calefactor siguen siendo muy importantes, y la compensación de su resistencia puede ser también el mismo cambio, ¿no? No es prudente, ¿no? La revisión de datos, por ejemplo, para el voltaje de NERS y el bombeo que tenemos como referencia o corriente de compensación, ¿ah? Siempre se debe de revisar con un escáner. Otra vez hay que tener un equipo adecuado, ¿no?, para ese tipo de protocolos, porque algunas veces no podemos accesar, ¿no?, a este tipo de monitores para saber sus valores. Eso es sumamente importante. No hay más. Esta herramienta se convierte en algo esencial en nuestro taller o si queremos hacerlo por nuestra cuenta. Así es. Bien, pues para recordarles que seguimos recibiendo sus datos únicamente vía inbox o mensaje directo a la página Tomco Fuel Injection, por mensaje privado, para cuidar sus datos y demás, y hacerles llegar sus diplomas en tiempo y forma. Otra cosa, se va a quedar el video, de hecho, ya en la página, lo van a poder consultar, repasar después, y también nos pueden ayudar a compartirlo en sus perfiles para que pues llegue a más de nuestros compañeros, ¿no? Esta información es muy importante. Bueno, ya si nos vamos al gráfico de funcionamiento como tal directamente de este tipo de sensores, esto lo vamos a poder checar únicamente con equipo especializado, como es este caso para laboratorio, o con mi escáner de diagnóstico automotriz de bidireccional, porque voy a checar, por ejemplo, las señales de activación o cómo se van a comportar las señales de activación, voltaje y tierra cuando yo tengo un ancho de pulso controlado, que son estas dos líneas, ¿no?, que vemos en la parte inferior. Eso como tal es lo más sencillo, podíamos checarlo anteriormente inclusive con osciloscopio, va a ser exactamente lo mismo. Pero lo que tenemos, por ejemplo, en la parte superior va a ser lo que interprete la computadora como tal. Vemos mi voltaje portador, que va a seguir siendo en una referencia estable de 450 milivolts, aproximadamente 453 en este caso.
Pero vemos en el gráfico rojo que cuando exista una descompensación en la celda NERST o la celda comparativa, ¿qué va a suceder? Aquí, por ejemplo, hubo una descompensación de menos 153.4 milivolts que se le van a restar al voltaje portador de forma, digamos, virtual. Y esta información le va a llegar a la computadora para aplicar esta comparativa y tener una corriente aplicada a la celda de bombeo de acuerdo a la resistencia o impedancia total del sistema. Entonces, ¿qué va a suceder? Como la descompensación que se generó fue de 153 milivolts referente a la resistencia del sistema, va a aplicar una corriente que vemos en el gráfico de color negro de 3.95 miliamperes. Esta corriente en la celda de bombeo se va a mantener hasta el punto en el que veamos, de hecho las dos gráficas se comportan muy similar, solo que en sentido inverso. Se va a mantener hasta el punto en el que el gráfico rojo vuelva nuevamente a mi línea inicial o de lambda igual a 1, a mi relación estequiométrica. ¿Okay? De esta forma, este cambio es inmediato, va a empezar a disminuir la corriente aplicada a la celda de bombeo, porque pues nosotros ya tenemos una compensación como tal en mi celda de referencia, ¿no? Eso es lo que sucede a grandes rasgos, y esto evidentemente, dependiendo del fabricante, va a tener mayor velocidad, menor velocidad. Las redes multiplexadas ya cobran un papel bastante importante, y lo que vamos a poder ver, por ejemplo, ya de comunicación entre módulos únicamente van a ser referencias. De hecho, ya no vamos a tener un valor específico cuando chequemos comunicación, sino que solo vamos a tener señales espejo, ¿no? Quiere decir que hay comunicación de ida y de regreso entre monitores. Ahora, ¿qué me puede descompensar el funcionamiento de un sensor de oxígeno o la señal de retroalimentación hacia la computadora? Pues puede ser fuga de evasión el múltiple de admisión, y me va a entrar más aire del que está midiendo el sensor MAF, ¿no? En ese caso. La válvula EGR dañada o abierta también puede estar recirculando demasiados gases de escape cuando no se requiere en el sistema. El sensor MAP o MAF, por supuesto, que son los encargados principales de enviar la señal para inyectar más combustible o reducir el pulso de inyección, dependiendo la fase en que se encuentre el motor. ¿Qué más? Un inyector dañado, regulador de presión de gasolina, sensor de temperatura, también muy importante. Evidentemente, el no tener, por ejemplo, también el termostato, que muchas veces se llegaba a quitar, ¿no? Cuando se calentaba el vehículo, también me causa una descompensación, y el auto o la computadora en este caso va a estar inyectando más combustible del necesario de manera constante, tan solo por no tener termostato. Ya en sistemas más recientes, Chevrolet es uno de los casos, en Sonic, en Trax, todos estos, ya el termostato no se puede retirar porque también trae su sensor y ya es activado de forma electrónica, ¿no? El convertidor catalítico envejecido tapado, por supuesto que me va a afectar. Bueno, pues estas son las inspecciones visuales de un sensor de oxígeno en general, ¿verdad? En donde podemos ver físicamente cómo se ve al desinstalarlo del vehículo, como mezcla rica, por ejemplo, un color totalmente carbonizado, por líquido refrigerante, ¿no? Cómo se contamina. El sensor de oxígeno, por ejemplo, si hay algún problema en la cabeza y todo ello, pues bueno, ahí nos va a impactar inmediato, ¿no? Alto consumo de aceite, ¿no? Por consiguiente, pues aquí podríamos también una combinación de plomo muy fuerte. Y algo importante, ¿no? Cuando no se tiene la herramienta adecuada, que esto pues bueno ya tiene mucha trayectoria, pero aún así algunos de nosotros no tenemos a la mano alguna herramienta y se nos hace fácil, ¿no? Con una llave o algo, o un dado que pues no esté en buenas condiciones. Estos sensores, por su gran temperatura que en donde están operando, o que se llega en el escape, se llegan a pegar demasiado, vamos a llamarle así, ¿no? Se aprietan demasiado, y si no se tiene cuidado pues se rompen. Entonces estos son las condiciones, y aquí sí es importante que al desinstalar o instalar no nos suceda esto, que se hagan rollo ahí o que se entrencen los cables directamente, porque es muy delicado, ¿no? Hay algunas veces que si se queda así un sistema, pues eso sería fatal, incluso si llega a hacer contacto algún cable por ahí roto, o que se le llegue la temperatura porque se pega al escape, por ejemplo, en estas condiciones,
va a generar un corto y nos va a dañar incluso la computadora directamente, ¿no? Entonces es muy importante todo este tipo de condiciones, ¿no? Fíjense que aquí, una vez que nosotros ya tenemos toda la información de la tecnología de la primera, segunda y tercera generación de estos sensores, es importante tomar en cuenta que a partir de los modelos 2010 se implementa las condiciones de monitores, ¿no? Y ya mencionó el ingeniero una participación muy importante, ¿no? En donde se empieza a hacer un poco complicado la solución de sensores de oxígeno. ¿Por qué? Porque tenemos muchos monitores. El sensor de oxígeno, por supuesto, queda en un componente, ¿verdad?, en donde tiene su propio monitor. La computadora en todos los carros más recientes, estos monitores es un monitor discontinuo, en donde tiene que tener una línea de aprendizaje. Por ende, el vehículo puede constar de 15 o más monitores, por ejemplo, y esto tiene que tener una rutina de aprendizaje en donde interviene temperatura, aceleración, desaceleración, forma de manejo del vehículo, etcétera. Entonces hay elementos o un componente comprensivo de estos monitores. Se encargan de rastrear en todo momento la entrada y salida, el comparativo, ¿verdad?, de todas las señales de los sensores, y si no se cumple alguna de ellas, entonces los monitores, ¿verdad?, ya no operan, y se dice que el monitor está abierto. Esto lo podemos saber totalmente con nuestro escáner en OBD2, ¿no? Ahí lo tenemos. Con nuestro escáner nos puede informar incluso qué monitores tenemos abiertos, ¿no? ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si yo detecto que el sensor de oxígeno tiene una falla y lo corrijo, pero adicional, por ejemplo, yo quiero verificar, supongamos, el vehículo al otro día, después de que yo borré códigos de falla, que cambié el sensor de oxígeno, los resultados pueden ser fatales, ¿no? Hidróxidos, monóxidos, hidrocarburos, por supuesto, totalmente elevados fuera de. Y no quiere decir que el sensor de oxígeno esté operando mal. Lo que pasa es que ese monitor está abierto, ¿no? Le falta una rutina al vehículo como tal de aprendizaje. Así es, sí, principalmente en el área metropolitana, ¿no? Desconozco ya que otros estados también empiezan a contar con verificación, pero eso es muy importante. De hecho, es la razón por la cual vehículos nuevos, literalmente nuevos, que acaban de salir de la agencia, van a tratar de tramitar su engomado y demás, y no pasan la verificación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es el detalle. Realmente no se ha completado el ciclo que debe de tener cada monitor para poder cerrarlo, ¿no? Lo mismo, recalcar, si borras códigos de falla, ya corregiste el fallo y demás, pero quieres llevarlo inmediatamente al verificentro, también te lo van a rechazar, ¿no? Porque el monitor sigue abierto, o sea, todavía no hay control o ajuste, en este caso de mezcla completo, sino que el monitor sigue estando en su recorrido inicial. Sí, eso es, a veces nosotros cometemos ese error, ¿no? Aunque fíjense que este tipo de diagnóstico no es necesario que tenga el foco de servicio encendido, ¿eh? No, un monitor puede estar abierto sin presentar ninguna falla en cuanto al foco de servicio, ¿no? El check engine no está encendido, y sin embargo, si nosotros accesamos con nuestro escáner en pruebas rápidas en OBD2, nos va a decir qué monitores no están cerrados, ¿no? Qué monitores están abiertos. Entonces, en los principales, pues precisamente aquí el sensor de oxígeno pues va a detectar diversas formas, ¿no? Evaporación de gases, de los sistemas IM, o sea, es cierta forma una complicación que debemos de tomar en cuenta como rutina. Ahora bien, algunas veces nos dicen, ¿y cómo cerramos los monitores? Bueno, pues es que algunos monitores requieren de un solo ciclo y cierran, ¿no? Pero algunos sí requieren de una rutina bastante prolongada, ¿no? En diversos vehículos, principalmente los sistemas 1.4, 1.2, ¿verdad? En donde es un ciclo de manejo incluso con velocidades promedio, velocidades crucero por arriba de los 80 kilómetros por hora, para que estos monitores lleven un aprendizaje y tengan ya un punto de operación correcto. Así es, sí, dependiendo ya de cada fabricante la rutina
aprendizaje o de cerrado de ciclos, de monitores, va a cambiar, ¿no? De hecho, hay escáneres ya que lo pueden hacer, pero generalmente de forma manual, por así decirlo, pues te pide que vayas a 80 kilómetros por hora cierto tiempo y que hagas frenada o aceleración en pendiente y demás. Entonces eso no es general, sino que depende de cada vehículo, pero la mayoría de fabricantes arma sus ciclos de reconocimiento basándose pues en las condiciones más comunes, ¿no?, de manejo. Y pues bueno, hasta aquí el tema de hoy referente a sensores de oxígeno de nueva generación. Por supuesto, al igual que en los otros cursos, estamos hablando de generalidades, ya valores específicos para cada fabricante suelen tener algunos cambios, pero de forma general esto es lo que vamos a encontrar en todo este tipo de monitores nuevos, ¿no?, actuales, de sensores tanto convencionales como de primera o segunda generación de planares, ¿no?, celda simple o de doble celda. Ingeniero, aquí tenemos más comentarios, tenemos algo que hayas visto. Pues muchas generalidades, yo creo que sí, las particularidades también pues son así como yo veo que están compartiendo también parte de información, que eso me parece excelente, ¿no? Pero las particularidades, como bien dices, son algunas cuestiones en donde yo creo que también vamos a estar a la orden aquí en el inbox, contestando todavía algunas de estas particularidades, y el 01800 que ahorita vamos a mencionar es muy importante, ¿no? El compartir información, tengan a la mano un correo electrónico nada más, porque por ese medio pues bueno, nos podemos enlazar con ustedes y mandarles diagramas o algunos parámetros, ¿no? Porque aquí veo que algunos están con esa inquietud de algunos parámetros particulares, ¿no?, que sí podemos hacerles llegar con gusto. Sí, claro, si lo tenemos únicamente requerimos del vehículo, modelo, motor, y si tenemos el diagrama que requieren, se los mandamos a un correo sin ningún problema. Pues bueno, solo me queda invitarlos a que visiten nuestras páginas, por ejemplo, tomco, en este caso, .com.mx. Aquí pueden consultar qué es lo que tenemos disponible para sus vehículos. El método de búsqueda ya lo hemos comentado anteriormente, únicamente meten marca, modelo, año y qué motor es el vehículo que quieren consultar, y les va a desplegar una lista de todo lo que tenemos disponible en Tomco para ese vehículo. Para la línea de KEM, por ejemplo, es exactamente el mismo método, inclusive en nuestras líneas de bomba, Uniflow, EconoFlow, también, ¿no? Cada uno tiene esa barra de búsqueda. Y pues bien, recordarles que si quieren recibir su diploma, su reconocimiento, denle like a la transmisión, compártanla y háganos llegar sus datos, pero vía inbox o por Messenger, en mensaje privado, para no comprometer sus datos y demás, y tener un mejor control para el envío, ¿no? Y se haga en tiempo y forma, y no dejemos pasar algunos, por ejemplo. Síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos a más cursos que vamos a seguir impartiendo. En cualquiera de nuestras líneas, Tomco, KEM, Masterride, Uniflow, EconoFlow, tenemos Facebook, tenemos canal de YouTube para que chequen también videos técnicos, explicativos o de instalación directamente en vehículo, y tenemos un perfil de Instagram para cada una de nuestras marcas. El número que mencionaba mi compañero de soporte técnico es este. Ok, bueno, pues ya aquí está el número de soporte técnico, con gusto ahí estamos para atenderles de lunes a viernes, ¿verdad? Y bueno, con esto de las restricciones, estamos en un horario de 8 a 7, ¿o se redujo a 5? A 5, de hecho, por la restricción de lo de la actualidad, coronavirus y demás. Exacto. Pero mensajes directos también estamos recibiendo, ya sea Facebook, sea YouTube, a todos le estamos dando respuesta. Únicamente la línea de soporte sí acortó un poco su horario de atención personalizada dadas las condiciones. Perfecto, de 8 a 5, entonces estamos a sus órdenes. Recuerden que estamos en el 800, antes era 01, todavía no se les quedó la costumbre, pero en el 801 50 42, y con gusto ahí también les vuelvo a repetir, podemos pues solucionar algunos problemas. Si nos los permiten, una segunda opinión pues siempre va a ser válida. En cuanto a diagnóstico, podemos apoyar en diagramas, como ya lo dijimos, ¿no? Y particularidades de sensores, la resistencia, por ejemplo, que por ahí vi que preguntaban de Honda y Toyota, las resistencias, hay que ver qué año y qué vehículo es,
¿no? Para saberlo. La generalidad, por ejemplo, si es un sistema americano, bueno, pues cae en el mismo caso, ¿no? Pero sí, con gusto nosotros tenemos algunas partes de información que podemos compartir para que no tengan algún problema en cuanto a la solución de estos problemas. Claro, pues bueno, ha sido un gusto para nosotros estar a través de esta plataforma con ustedes. Seguimos de la mano trabajando. Cualquier duda, cuestión que tengan referente al producto, estamos para apoyarlos, y pues de nuestra parte ha sido todo, y gracias por la atención. Pues muchas gracias, hasta luego, nos vemos en la próxima. Les agradecemos haber estado en nuestra capacitación, espero les haya gustado. Recuerden que estas capacitaciones son hechas especialmente para ustedes. Cualquier tema en particular que les llame la atención, por favor háganoslo llegar. Hasta la siguiente semana.